Hermanos, buenos días. Es un gozo volver a verles de nuevo y un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Y bueno, el pasado domingo estuvimos considerando la primera parte de este estudio, viendo cómo por un pecado puede iniciarse un proceso de decadencia moral que lleve a nuestras almas a un estado de corrupción espiritual. Este proceso, el modo en que sucede, creo que nos quedó a todos claro con la analogía que propuse acerca de los alimentos y la lectura de la palabra en Ezequiel capítulo 16. ¿Recuerdan, no? Leamos nuevamente el texto para dar continuidad a esta segunda parte. Vayamos, por favor, a Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, donde dice la palabra de Dios: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Esta secuencia que describe Ezequiel en el vivir pecaminoso de aquella gente fue lo que los llevó a un estado de decadencia moral y deterioro espiritual, trayendo corrupción a sus almas y dureza de corazón. Y en el versículo 50 hemos leído: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Ya vimos en la parte primera cómo fue el pecado de soberbia el que desencadenó todo el proceso de decadencia moral que los llevó a un estado de deterioro espiritual. Pero lo que dice aquí Ezequiel es que se llenaron de soberbia. Habían llegado a tal extremo en la dureza de sus corazones y al alejamiento de Dios y de su ley, que se habían llenado de soberbia. Ya no es que la soberbia los llevara a tomar las decisiones conforme a lo que ellos creían que estaba bien o que estaba mal. Hicieron abominación delante de mí, dice el texto. Para ir entendiendo lo que significa llegar a este estado y sus consecuencias, veamos primero lo que dice el Señor en su palabra acerca de la dureza de corazón. Para ello vayamos a Romanos capítulo 2 y versículo 5, donde dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Recordemos a Abraham intercediendo por aquellas ciudades delante del Señor, ciudades en las que vivían de esta manera, con esta llenura de soberbia que los llevaba a cometer pecados abominables en contra de Dios y de su ley. Allí vivía también Lot, sobrino de Abraham y su familia, que eran justos, y Dios los sacó de allí. Bueno, Lot parece que era justo, su esposa no llegó a salir, y las hijas es discutible. En aquellas ciudades se cometían pecados abominables y el justo juicio de Dios fue revelado. Abominación delante de mí. ¿Qué es abominación? La palabra abominación aquí se refiere a pecados que van en contra del orden natural de Dios. Mentir es un pecado grave, viola la ley moral de Dios. Cuando en un juicio el testimonio que nosotros aportamos es falso, estamos mintiendo y privamos a nuestro prójimo de su derecho de una defensa, de su derecho a que un tribunal lo juzgue de manera justa. Pero esto no es algo antinatural. Lo que hace un pueblo cuando está lleno de soberbia es lo que hemos leído en la segunda parte del versículo 49, en este capítulo 16 del libro de Ezequiel. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El afligido es aquel que sufre, aquel que tiene dolor, y el menesteroso es aquel que pasa necesidad. Aún llenos de soberbia, sobre esto no tenemos control. Podemos decidir lo que está bien y lo que está mal,
lo que hacemos con nuestros bienes y con nuestro tiempo, pero no podemos ejercer ningún control sobre el sufrimiento de nuestro prójimo. Y nos molesta. No vaya a ser que comprometa aquello que creemos que es nuestro, los bienes materiales, el tiempo, el ocio, etc. Es abominable el que un pueblo no quiera dedicar tiempo y recursos a cuidar de sus ancianos y con la excusa de ahorrarles sufrimiento aprueban leyes para quitarlos del medio. Esto es abominación delante de Dios, es antinatural. Ni siquiera entre los animales vemos un comportamiento semejante. En Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2 leemos: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Codicias, envidias, luchas, combates, guerras, pleitos, matáis. Bombardear colegios es abominación, es antinatural. Bombardear hospitales también es algo abominable delante de Dios, porque también está en contra de la ley y el orden natural de Dios. Son actos antinaturales, que hoy en día lo vemos de manera tan frecuente en los medios que prácticamente la gente lo ve como algo normal, no causa conmoción. En Romanos, capítulo 7 y versículo 12 leemos: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí vemos lo bueno de la ley y el orden de Dios. Y cuando uno medita en estas cosas y nuestro conocimiento de Dios va creciendo, pasando tiempo en comunión con Él y leyendo su palabra, congregándonos y orando, vemos cuán misericordioso, paciente y longánimo es nuestro Señor. Pero a la vez vamos conociendo también su santidad, y es para echarse a temblar. Debemos predicar el Evangelio con más denuedo, con urgencia, tomando conciencia de la magnitud del venidero justo juicio de Dios. Con la llenura de soberbia que vemos en nuestros días y la ira que atesora el mundo en que vivimos, tan pecaminoso, tan antinatural y tan abominable, donde los ancianos no son atendidos, ni los afligidos, ni los que sufren, ni los necesitados, todos ellos no son ayudados. Es más que evidente que no se sabe lo que es la ley, que a la verdad es santa, ni el mandamiento, santo, justo y bueno. No se sabe lo que es el bien, y es el mal el que avanza. Se aprueban leyes que desvirtúan la institución del matrimonio, tal y como Dios lo creó, y eso también es antinatural. Y es que la masculinidad, esa forma de vivir, de pensar y de actuar que permite al hombre cumplir con el papel que Dios le ha dado, se va perdiendo y deja de entender cuál es el objetivo de Dios para él. ¿Qué es lo que Dios ha señalado que debe hacer en su hogar, en la iglesia, en el trabajo? Ya no es el líder que, motivado por el amor, provee, protege y guía, enseñando para hacer el bien y agradar al Señor. O la feminidad, esa cualidad especial, distintiva con que Dios creó a la mujer y que la obra de gracia de Cristo hace que ellas la lleven a una plena restauración. Y la mujer la exhibe en la condición y estado en que se encuentre, ya sea casada, como esposa y madre o como soltera, también como viuda, con su buena disposición para ser la ayuda idónea, principalmente en su hogar, pero también para con otros, para fortalecer la mano de los que sufren o los que tienen necesidad. Con la llenura de soberbia, esta cualidad tan especial, la feminidad, también se pierde. Y luego, en un momento determinado, los países aprueban leyes en favor del aborto, diciendo que es un derecho de la mujer, ya que como el cuerpo es suyo, puede hacer con él lo que quiera. Y como ya sabemos decidir, ya sabemos lo que está mal y lo que está bien, el resultado de todo esto es que miles de bebés, cuando están en el seno de sus madres, que se supone que ha de ser el lugar donde más seguros pueden estar, son abortados. Al igual que los ancianos, son sacados de este mundo, pero estos, incluso antes de llegar a él, antes de nacer. Y esto es antinatural, es abominación delante de Dios. Y como es algo antinatural, después del aborto, la mujer lo pasa mal.
tiene dudas y sufre. Y en este caso ya después, para este dolor sí que hay recursos, y muchos además. Después su esposo, que le ayudó a tomar la fatal decisión porque ya no es el líder que provee, enseña y protege, y entre otras cosas pensó que el bebé necesitaría de sus bienes y de su tiempo, va a la tienda de mascotas y le compra un regalito a su esposa, un perro. Los creyentes vemos todo esto y nos afecta. Aunque no queramos, todo esto que ocurre a nuestro alrededor también trae dudas a nosotros. Y nos sentimos como Jonás cuando el Señor lo mandó a predicar a los asirios que vivían en Nínive. En lugar de actuar con el corazón de Abraham, que aun conociendo cómo vivían en Sodoma, ya que vivía allí su sobrino, e intercedió delante del Señor en oración, nos asaltan pensamientos como a los hijos de Zebedeo. Señor, que baje de fuego del cielo y los consuma, ejecuta tu juicio. Porque es el pago que merecen sus pecados abominables. No, ese no es el camino. Con cuánta facilidad afloran nuestras pasiones. Nuestra mente carnal es rápida para recrearse en estos pensamientos. Somos lentos para entender y tardos para creer. Creer lo que Dios dice en su palabra y con una perspectiva puesta en su reino, asimilar sus enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. Nos desviamos con facilidad y volvemos otra vez a estar desanimados, abatidos, a perder el gozo y somos arrastrados por el mundo, por sus noticias, sucesos. Nos inmiscuimos y buscamos información para también nosotros tener nuestra propia opinión y participar de todo esto. Es bueno estar informados, pero no es bueno que la carne gane terreno y nos aleje de las buenas prácticas, de los medios de gracia. Y nos justifiquemos diciendo, pero con todo esto que pasa y que me afecta, no me voy a desanimar, no voy a estar abatido. ¿Qué diría el Señor si fuéramos delante de Él en esta situación, presentándonos con estas causas y razones para estar desanimados y nuestras almas abatidas? Diría, pues sí, hijo mío, es verdad, tú tienes motivos para estar mal espiritualmente, desanimado, con tu alma abatida. Creo que no. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 11 y versículo 19 la palabra respecto de esto. Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo fue enviado por el Padre para mostrarnos amor y comprensión y envió a su Espíritu a morar en nosotros. Cuando le entregamos nuestro corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos escucha y desea que le contemos aquello que nos preocupa, desea que hablemos con Él, que oremos, que pongamos delante de Él nuestras decepciones y desalientos, los malentendidos. El Señor nos escucha y si leemos su palabra y la creemos, nos responde. La Biblia es actual. En ella el Señor nos da la respuesta porque en ella nos explica el porqué de cada suceso, en cualquier tiempo y lugar. Explica el motivo de los conflictos que se han ido sucediendo generación tras generación, hasta llegar a nuestros días, la desobediencia a Dios, el pecado. Desde que nuestros primeros padres, que decidieron por ellos mismos pecar, la humanidad lo viene sufriendo. Reconozcamos también que en nuestra vida hay pecado y confesémoslo delante del Señor, con dolor, arrepentidos y quebrantados, porque en Él hay perdón. Él derramó su sangre en la cruz y entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Busquemos ahora también su ejemplo, como demostró su amor haciendo el bien a niños, ancianos, jóvenes, pobres y enfermos. Jesús fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Veamos cuál fue su conducta cuando se encarnó y vino a este mundo. Vayamos a Mateo, capítulo 9, y versículo 36, donde leemos: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
tuvo compasión de ellas. Jesús se conmovió. En este capítulo 9 se nos relata cómo Jesús fortalecía la mano del afligido y del menesteroso. Y aún más de eso, acababa de resucitar a la hija de Jairo, había sanado a una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, 2 ciegos, dando voces, habían rogado por misericordia para que el Señor los sanara. Y el Señor les devolvió la vista. También le trajeron un mudo endemoniado y el Señor, echando fuera al demonio, hizo que el mudo volviera a hablar. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Leemos en Mateo, en este capítulo 9, versículo 33. Cristo tuvo compasión de ellos, se conmovió y actuó, y fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero en este mismo capítulo vemos claramente cómo actuamos cuando nuestro corazón está endurecido, cuando hemos abandonado esa guía de buenas prácticas. Aquí vemos a un grupo de hombres en los cuales el proceso de decadencia moral los había llevado a un estado de corrupción de sus almas. Estaban ciegos, no sabían discernir entre el bien y el mal y no pudieron ver a quien tenían delante. Como dice nuestro texto en Ezequiel 16, versículo 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Mateo capítulo 9, versículo 34 leemos, no lo busquen, ya se lo leo. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Esto que hicieron estos líderes religiosos también es abominación delante de Dios. Cristo fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Y también dejó un hermoso ejemplo para aquellos que enseñan la palabra, para aquellos que están llamados a ser guías espirituales, nuestros pastores. El Señor vio toda aquella situación y no pensó: el tiempo es mío, al contrario. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Se conmovió y pensó: pobre gente tan necesitada espiritualmente, tan afligida y necesitada de recibir luz. Son como corderos en medio de lobos, dispuestos a devorarlos. Están desvalidos. Son como ovejas sin pastor. Aquellos que debían ser sus guías estaban ciegos espiritualmente, estaban llenos de soberbia. Y en el versículo 38 de este capítulo 9, el Señor dice a sus discípulos: rogad, pues, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Este es un llamado para nosotros, los creyentes, para que oremos al Señor pidiendo que envíe obreros a su mies, porque en este tiempo también son necesarios. Cuando somos traídos a la nueva vida en Cristo, algo grande sucede, una obra sobrenatural. Nuestro corazón es cambiado, es regenerado por el poder del Espíritu Santo, que por gracia derrama de su amor y de su luz en Cristo Jesús, del cual nos nutrimos espiritualmente, y así podemos entender estas realidades espirituales. Tenemos que orar para que el Señor traiga pastores a la Iglesia de Dios, para que la Iglesia sea apacentada y guiada a los verdes prados que se hallan en la palabra, en los evangelios. En la palabra de Dios, en 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, tomó la cruz en nuestro lugar y allí pagó la deuda que nosotros habíamos contraído, pecando en contra de Dios. Miremos a Cristo clavado en la cruz, pagando nuestros pecados, todos nuestros pecados, también los abominables, los que van en contra del orden natural de Dios. Cristo no se dejó llevar ni se desanimó. En todo momento se sujetó en obediencia al Padre. ¡Qué desánimo! Que no se desanimó. Qué obra tan grande de amor, ¿verdad? Pensemos en esto, desechemos las dudas y el desaliento, animémonos, sigamos el ejemplo que nuestro Señor nos dejó. Y es que Cristo, durante su ministerio, dedicó su tiempo a atender y a enseñar a la gente, y se conmovió cuando vio la deplorable situación espiritual en la que se encontraban.
Y esto era debido a la decadencia espiritual de sus guías. Cristo fortaleció la mano del afligido, del que sufría del dolor, y trajo sanación para ellos. Y tuvo compasión también de aquellos que estaban en necesidad. Veámoslo en Mateo capítulo 15, versículos 32 al 38, donde leemos: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Versículo 34. Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 38. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Jesús vio que la gente tenía hambre y tuvo compasión de ellos. Ante una situación así, después de 3 días de haber estado con el Señor, escuchándolo en el desierto, no quiso enviarlos sin suplir su necesidad. No pensó como sus discípulos, sino que se conmovió, tuvo compasión de ellos, vio su necesidad y fortaleció la mano del necesitado, los alimentó. Aquella multitud eran 4.000 personas. Habían sido diligentes en escuchar y estaban en el desierto, sin comida, en total dependencia. 4.000 hombres con sus mujeres y sus niños. Y Cristo tomó los 7 panes y los pocos pececillos y los alimentó a todos, hasta saciar su necesidad, su hambre. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. El Señor nos enseña que cuando vivimos para Él y lo que tenemos lo ponemos a sus pies, en su gracia, Él parte y hay de sobra para todos. No es una cuestión de cantidad. Tenemos que aprender a fortalecer la mano de los que sufren dolor y necesidad, con lo que tenemos, aunque sea poco, no esperando a cuando seamos ricos, sino poniendo lo que tenemos en las manos del Señor, porque Él es el que multiplica y nos da a nosotros para que seamos nosotros los que repartamos. Nosotros somos ahora sus discípulos y estamos llamados a fortalecer la mano del afligido y del menesteroso, del necesitado. Porque esto refleja que estamos hechos a semejanza de Dios. Tenemos ejemplo. Nuestro comportamiento ha de ser aquel que glorifique a Cristo. Y Cristo nos bendice y nos lo hace ver. También ahora, en nuestros días, en nuestra iglesia. Es glorioso verles venir a congregarse cada semana. Es glorioso ver cómo hermanos vienen a visitarnos de la iglesia de Tenerife, el deseo que muestran de congregarse con nosotros. Es glorioso también ver algún hermano que trabaja duro cada día y el tiempo libre que tiene y sus recursos los dedica al Evangelio, a servir al Señor. Es glorioso ver a las mamás cómo cuidan de nuestros hijos. Y cuando unos hermanos, en sus vacaciones, en lugar de pensar en el Caribe, ven que la necesidad de la obra de Cristo está un poco más al sur, en Bolivia, ponen su tiempo y sus recursos en las manos del Señor, yéndose allí a servir. Esto también es glorioso.
ver la gloriosa obra de Cristo en su Iglesia nos tiene que llenar de gozo y de esperanza en sus promesas, para que nuestra fe vaya madurando, vaya siendo cada día una fe más robusta, que haga que por el Espíritu Santo Cristo se mueva poderosamente en nuestras vidas, para que en medio del dolor y la necesidad nuestra fe en Cristo sea una fe inquebrantable, una fe que nos lleve a pedir de tal forma que el hecho de que Dios se mueva en nuestras vidas sea algo manifiesto. Cristo se conmovió cuando vio la condición espiritual de las multitudes, las tinieblas que había en sus almas, sintió compasión por los afligidos, por los que sufrían dolor y los sanó, también por los que estaban en necesidad, tenían hambre y los alimentó, pero donde realmente el corazón de Cristo se derretía era delante de una fe verdadera, delante de un corazón humillado y quebrantado clamando por misericordia. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28, donde encontramos este pasaje acerca de una mujer cananea. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos a esta mujer clamando al Señor por misericordia, porque su hija era gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondía. Y ella seguía clamando, yendo tras ellos. Entonces los discípulos, ya hartos, se acercaron al Señor y le rogaron para que la despidiera, pues iba dando voces detrás de ellos. Entonces el Señor le respondió, diciendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor le explica por qué no está haciendo nada, por qué no interviene. La mujer no desistió. Ella vino delante de Jesús, se postró ante él y le pidió socorro. Y respondiendo el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No parece ser que Cristo esté llamando aquí a los gentiles o griegos perrillos. Más bien podríamos pensar que le está hablando de un orden, de unos tiempos. Y le pone este ejemplo cotidiano, que era algo que el Señor solía hacer. Era algo que sucedía en aquel tiempo. La gente comía e iban echando algunas sobras a los perros que rondaban alrededor de la mesa. La gente comía primero y los perros después. Los perros todavía no habían conquistado nuestros salones, comedores. Esto nos enseña que Jesús le está hablando de que hay un orden, como en las casas, donde comían las familias y una vez que los hijos estaban saciados, daban las sobras a los perros. Esto es lo que le está diciendo Jesús. Primero, el Mesías fue enviado a las ovejas perdidas de Israel para que se arrepintieran y fueran restaurados a la verdad de Dios. Y desde allí fueran bendecidas todas las familias de la tierra por medio del Evangelio. Pero había un orden. En Romanos capítulo 1 y versículo 16 leemos: porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Había un orden. Pero ella dijo: sí, Señor. Por tercera vez lo llama Señor y está de acuerdo con él. Ella sabe a quién tiene delante, porque no estaba llena de soberbia, sino de humildad, y sigue pidiendo unas migajas, porque cree, tiene fe y sabe que un poco de la gracia de Cristo hace que haya de sobra para todos. Versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe de esta mujer conmovió a Cristo y su hija fue sanada. El poder de Cristo fue manifestado en la vida de esta mujer por medio de su fe. Tengamos fe en el poder de Cristo y sigamos su ejemplo. Vengamos a Él en humildad, como la mujer cananea, con fe para recibir lo que Dios dice en su palabra, que podemos recibir cuando nos exponemos sinceramente a ella. Pidamos para recibir iluminación cuando leemos, para experimentar con deleite, escudriñando estas grandes verdades que Cristo nos quiere revelar. Él despierta nuestro entendimiento para que nuestras almas sean alimentadas. Y estos son los mejores alimentos. Son manjares del cielo y son para siempre. En el estudio, en la primera parte, leímos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer de nuevo el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, estamos usados a usar la guía de buenas prácticas. Estamos llamados a usar los medios de gracia. Porque la palabra de Dios no es corruptible, la palabra de Dios es para el siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos.